En la siguiente sesión, el siguiente panel, vamos a hablar de un concepto, no sé si estáis familiarizados con las inversiones de impacto. Son aquellas inversiones que su objetivo no es puramente el negocio, sino que es tener un impacto positivo en la sociedad. Podemos hablar de que tenga un impacto social, un impacto medioambiental o de muchos otros tipos. Vamos a conocer de qué tipo puede ser este impacto, estas inversiones de impacto. Vamos a ver cuál es el momento idóneo para hacerlas. Nos van a poner ejemplos y para ello vamos a hablar con Daniel Sánchez de Nauta Capital, que va a moderar esta mesa redonda y que va a contar con Maite Fibla de Ship2B Ventures y con Esther Sarsa de Miura Partners. Gràcies. Hi ha algun ordre? Avui estem molt apartats. Potser ens fiquem una mica més cap a aquí. Si no, estem. Bueno, buenas tardes. El objetivo de esta sesión, como decíamos ahora, es ver si somos capaces de transmitiros un poco qué es y qué no es la inversión de impacto y en qué se parece y en qué se diferencia de la inversión de private equity o venture capital que no pretende ser de impacto. La verdad es que estaba previsto que fuéramos 4 personas, yo moderando y Maite y Esther, que ahora os las presento, y otra persona que es Fernando Casado de Inclimo, que al final se ha encontrado mal y no ha podido venir, con lo cual lo haremos entre los 3 y eso puede ser que nos dé un poco de tiempo, 5 o 10 minutos al final, para tener un poco de debate. O sea, que os animaría, si tenéis dudas, si tenéis comentarios o lo que sea, pues pensarlo, porque es posible, no lo aseguro, pero es bastante posible. Vamos a intentar que nos sobren 5 o 10 minutos al final para tener un debate más abierto. Las 2 personas que me acompañan son Maite Fibla, que es Managing Partner de Ship2B Ventures, y Esther Sarsa, que es la socia de sostenibilidad de Miura Partners. O sea, que son 2 personas que las 2 en este momento se están dedicando a la inversión de impacto, pero que vienen, al menos sus organizaciones, desde ángulos muy distintos, porque Ship2B Ventures empezó, el origen de Ship2B Ventures viene de la fundación Ship2B, o sea que venía del mundo del impacto y luego ha derivado hacia la inversión, mientras que Miura es un fondo de Barcelona de private equity, una gestora de private equity de Barcelona, que ha levantado recientemente un fondo de impacto, con lo cual parece interesante porque son 2 visiones que pueden ser complementarias porque vienen de los 2 lados, ¿no? En mi caso, y perdón que yo no me he presentado, yo soy Daniel Sánchez, soy socio de Nauta Capital, que es una empresa de venture capital tecnológico, que no es de impacto, es una empresa que pretende, pues básicamente se guía por la rentabilidad, pero también soy presidente de Ship2B Ventures, o sea que somos socios con Maite, trabajamos en Ship2B Ventures y por lo tanto he entrado también bastante en el mundo de la inversión de impacto. O sea que no a través de la firma, sino a través, pues digamos, de mi trayectoria personal. Entonces, lo primero que os voy a pedir, Maite y Esther, es que nos contéis un poco los proyectos en los que estáis, os pediría que de manera bastante sintética y sobre todo que expliquéis por qué consideráis que estos proyectos son de impacto y en qué se diferencian, y como decía antes, y en qué no se diferencian de una inversión, digamos, tradicional, una inversión que no es de impacto. Muy bien, si queréis empiezo yo. Antes de empezar, lo que sí que me gustaría saber es en la sala cuántos de vosotros conocéis el concepto de inversión de impacto o habíais oído hablar antes de inversión de impacto. Bueno, hay bastantes manos. Hace unos años esto no pasaba. Vale, en mi caso, como bien ha dicho Dani, soy fundadora y managing partner en Ship2B Ventures, previamente fundadora también de la fundación Ship2B en 2013, imaginaros, justo este año hacemos 10 años de fundación, 10 años impulsando la inversión de impacto aquí en España cuando todavía no se sabía qué era eso de invertir con un foco de impacto. ¿Dónde nos centramos nosotros como inversores? Nuestro objetivo principal es invertir en startups tecnológicas que den respuesta a 3 grandes retos, sociales o medioambientales. El primer reto es mejorar la calidad de vida de colectivos vulnerables y para nosotros el concepto colectivos vulnerables es muy importante porque es en parte
lo que hace que nos definamos como inversores de impacto. Por tanto, es 50% de las inversiones que nosotros hacemos desde Ship2B Ventures es para mejorar la calidad de vida de estos colectivos vulnerables, y aquí sobre todo nos centramos en personas mayores, personas con discapacidad y personas con enfermedades crónicas. Luego, el otro gran reto al que queremos dar respuesta a la hora de invertir en startups tecnológicas es el cambio climático, y aquí invertimos tanto en startups más software B2C, B2B, como también en deep tech, en tecnologías que por sí mismas puedan aportar valor para esa lucha contra el cambio climático. Y luego tenemos un porcentaje más pequeño, pero que también para nosotros es muy relevante, y que invertimos en startups que den respuesta al gran reto que supone el fracaso escolar y la empleabilidad de colectivos, también en este caso vulnerables. Este es nuestro foco de inversión, estos tres grandes retos. Nos definimos como inversores de impacto precisamente porque nuestro foco principal no es generar rentabilidad para nuestros inversores, que no significa que no les tengamos que ofrecer rentabilidad, pero nuestro foco inicial, y sobre todo por ese motivo nacemos, es porque queremos contribuir a solucionar estos tres grandes retos. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo ayudamos o queremos contribuir a dar respuesta a estos tres grandes retos? Pues invirtiendo en los mejores emprendedores, en las mejores startups que estén trabajando en estas líneas. Muy bien. Esther. Pues yo, la verdad, hay cosas que son muy parecidas, con lo cual no me voy a repetir. Nosotros, Miura Partners es como ha dicho muy bien Dani, un private equity, un capital riesgo español, ¿no? Entonces, dijéramos, tiene una trayectoria desde el 2008 más tradicional, ¿no? Fondo de buyouts, comprando y colaborando con compañías de un cierto tamaño, cada vez más, ¿no? O sea, pues empezamos con 100, 200, 300, ahora 400 millones. Y luego sí que pasaron dos cosas. Bueno, se hizo como otro fondo que era para todo el tema de fruta, ¿no? Y ahí se vio pues también todo el tema de la práctica sostenible en la agricultura, etcétera. Muchas compañías dentro de este grupo de frutas son orgánicas. No lo digo como que sea de impacto, sino que ahí empezamos como todo el tema de sostenibilidad, y luego nos dimos cuenta también, ¿no?, de que íbamos adquiriendo en ciertos sectores más experiencia en lo que eran lo que se dice inversión sostenible, que es lo que creemos que hacemos en nuestros fondos, ¿no? Y para distinguir aquí un poco, en todos nuestros fondos hacemos una estrategia de ESG, que lo que también una palabra que ya todo el mundo conoce, ¿no?, que al final es cómo tú haces tus operaciones, es decir, cómo haces tu actividad de forma responsable con las personas, con el planeta, con un buen sistema de gobierno. Y esto es como creemos que todas las empresas han de operar de la forma más responsable posible, y les ayudamos. Pero luego, dándonos cuenta de todo esto, quisimos lanzar, y yo también muy inspirados en Ship2B, también porque parte de nuestro CEO y fundador, Luis Egui, era parte de la fundación Ship2B, quisimos ir un paso más y hacer lo que es inversión de impacto, ¿no? Y para nosotros hay, y muy en línea con lo que contaba Maite, lo que queremos son empresas que realmente nazcan con una voluntad o su actividad de solucionar un problema social o medioambiental. Y también, me hacía mucha gracia porque le había oído ya antes a Maite de explicar esto, pero nosotros llegamos como a algo parecido. Ellos yo creo que son un punto mucho más, dijéramos, hay como puedes decir impact first, ¿no? Primero el impacto y luego la rentabilidad. Nosotros estamos ahí, ese compromiso que tenemos con nuestros inversores de te voy a dar todo el impacto, y parte de nuestra remuneración va ligada a conseguir todo el impacto que estamos diciendo que vamos a tener con estas compañías, pero también es verdad que nos exigen a rentabilidad, son un poco laxos nuestros inversores. Y entonces un poco también un ejercicio que hicimos con un profesor del MIT, ¿no?, de, oye, el individuo consigo mismo y sus problemas, el individuo con la sociedad y el individuo con el planeta, llegamos a tres temáticas bastante parecidas, que una es Healthier Lives, nuestras vidas más saludables, cómo podemos buscar empresas que realmente contribuyan donde no hay otras, no una farma cualquiera en este sector, sino a problemáticas que nadie más está resolviendo en temas de salud, también en las comunidades prósperas, y aquí hablamos más de empleabilidad, de educación, o planeta regenerativo, le llamamos las terceras, que es todo el tema pues, de cambio climático, pero también de economía circular, de infraestructuras verdes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo creo que la gran diferencia que tenemos de este fondo con el resto es que todos creemos que tienen que hacer inversión sostenible y hacer muy bien sus operaciones, pero sobre todo en el fondo de impacto lo que buscamos es que intencionalmente, a través de su actividad, busquen solucionar un reto global, ya sea de forma social o medioambiental. Muy bien. Vale, entonces, y un poco por ser, si me permitís, un poco didácticos, porque al final hoy de lo que se trata es de que salgáis de aquí, esperemos, con una visión más clara de la que teníais al entrar de lo que es la inversión de impacto, ¿no?
Lo que no es la inversión de impacto claramente es filantropía. Es decir, cuando alguien dice que das todo o parte del dinero a una causa, pues esto es filantropía, es fantástico, pero no es inversión de impacto. La inversión de impacto, como bien han contado Maite y Esther, pretende tener una cierta rentabilidad para los inversores. Uno de los grandes debates, y de hecho la inversión de impacto, para que sea de impacto y diferenciarla de la inversión tradicional, como se suele llamar desde el mundo del impacto a la inversión que no es de impacto, ¿no? Tiene que tener 3 características fundamentales que son las que me gustaría debatir con Esther y con Maite. Una es la adicionalidad, ¿vale? Es decir, la inversión de impacto tiene que dar respuesta a algo que el mercado por sí mismo no solucionaría. Y esto, el gran debate que tiene es sobre si tiene que ser concesional o no concesional. Es decir, si estamos dispuestos a invertir con unas rentabilidades de mercado, o mejor dicho, por un binomio riesgo-rentabilidad por debajo de mercado, o si no. Nosotros que tenemos esa intención de provocar impacto, pero no estamos dispuestos a renunciar a la rentabilidad o a asumir más riesgo por la misma rentabilidad. Eso es una, la adicionalidad, que va muy ligada a la concesionalidad y, por otro lado, va muy ligada a la escala. Perdón que estoy anticipando muchas cosas, pero, claro, cuanto más concesional, menos escala, en principio, vas a conseguir, porque la mayor parte de inversores pues, están dispuestos a sacrificar como mucho una pequeña parte del riesgo de rentabilidad, ¿no? Esta es una. La otra es la intencionalidad, que yo creo que esta es la más clara, que todos, y tanto Esther como Maite, que en lo que han dicho claramente tienen una intención de hacerlo, pero bueno, ¿cómo determinamos que la intención es auténtica y no es una intención interesada o que decimos que tenemos esa intención para conseguir el dinero? Y la tercera es la medición. Esto tiene que ser medible, porque si no, pues es eso, todo queda en buenas palabras. Entonces, respecto a la adicionalidad, ¿cómo os lo planteáis el tema de que sea adicional, de que realmente estemos dando respuesta a algo que el mercado por sí mismo no cubre? Y luego, ¿cómo os planteáis el debate concesional-no concesional? Desde Miura lo que hacemos es, bueno, uno es así, o sea, dijéramos cuando... Una cosa también para la audiencia es, no existe a día de hoy algo que, como una varita mágica que te diga, esto es de impacto, esto no es de impacto. Y luego cada uno define, que es lo que un poco tú le vendes a tus inversores, oye, yo esto es como yo he definido impacto, por supuesto siguiendo los grandes estándares que están ya como aceptados por la comunidad, y yo me voy a centrar en este impacto, por decirlo, ¿no? Por lo que está contando muy bien Daniel, ¿no? Porque hay como filantropía, venture philanthropy, ¿no? Que decir, oye, yo invierto, pero sabiendo que lo voy a perder, pero por intentar que esta causa sea un poco rentable, ¿no? Porque intentar que genere algún tipo de beneficio. Oye, yo no, yo soy impact first. Oye, yo no, yo pongo en la misma escala el tema de impacto y rentabilidad, que es un poco nuestro caso, ¿no? Y eso también te afecta de alguna manera a la adicionalidad, ¿no? Y también, por otro lado, o a lo mejor un reto que tenemos nosotros es a la que haces, y un poco lo que estamos hablando con Maite, ¿no? Tickets más grandes, haces inversiones en empresas más grandes, pues esa adicionalidad cada vez cuesta más, ¿no? Porque una pequeña empresa nace un venture para solucionar un problema muy concreto y totalmente rupturista y tal, que solo encuentres una empresa de cierto tamaño ya cuesta un poco más. Y aquí también decir, a diferencia de los otros fondos, nosotros somos un fondo de growth en comparación con los otros fondos que son fondos de buyouts más tradicionales, ¿no? Entonces, ¿cómo lo miramos la adicionalidad? Hay como 2 adicionalidades, que es la adicionalidad de la empresa que comentaba Daniel o la adicionalidad del inversor, ¿no? Entonces, en cuanto a la adicionalidad de la empresa, sí que buscas que esté solucionando un reto que no está masivamente solucionado. Lo que sí que es verdad... bueno, eso, primero que un reto que necesite de esa solución y que naturalmente la gente no vaya allí y que realmente esté aportando, en nuestro caso usamos mucho el concepto de la innovación o de la accesibilidad, que está abordando ese reto además con una innovación que a día de hoy no hay en el mercado para solucionar ese reto global o que está haciendo que esta solución sea más accesible a personas que naturalmente no llegarían a ese producto o a ese servicio, ¿no? A través de estas 2 variables es un poco como lo medimos. Y luego está la adicionalidad del inversor, que ahí lo que nosotros decimos, no pudiendo ser en nuestro caso capital flexible, que quiere decir, oye, que yo yo tengo que conseguir las rentabilidades. Sí que es verdad que nosotros lo que hacemos muchísimo con estas empresas es, ellos no tienen el conocimiento o las herramientas para poder realmente maximizar su impacto, ¿no? Y aquí lo que les ayudamos nosotros muchísimo es a interpretar cuál es su misión, cuál es la actividad que quieren hacer, cómo podemos hacer innovar en sus productos para que sean mucho más accesibles o solucionen de una forma, le llamamos additive, de una manera mucho más adicional el reto, y también les proporcionamos pues todo de herramientas para que lo puedan hacer que estas empresas naturalmente no tendrían. Lo que pasa, y para ser muy
concreto, Esther, y perdona la pregunta directa. Vosotros, los targets de rentabilidad que dais en el fondo de impacto y en el fondo de AgriFruit o en el fondo de buyouts, en principio para los inversores es el mismo target de rentabilidad. El mismo. O sea, que sois no concesionales en ese debate que yo decía. Exacto. Nosotros damos la misma rentabilidad y lo que nosotros es, como los ingleses ponemos skin in the game, nosotros nos quitamos rentabilidad a nosotros si no cumplimos los indicadores de impacto. Vale. O sea, nosotros En nuestro carry de interés no nos sumamos más, sino si nosotros cumplimos la rentabilidad financiera, pero no cumplimos con el impacto que vamos a decir que vamos a entregar con la compañía, con el fondo, Bien. nos penalizamos a nosotros mismos. De acuerdo. Maite. Vale, empiezo por la última. Nosotros, como inversores de impacto, nuestra propuesta de cara a los inversores, bueno, es una doble propuesta. La primera de ellas es, nosotros queremos dar respuesta a estos tres grandes retos y lo que estamos buscando son inversores que realmente estén interesados en apoyar esas causas, que resuenen cuando les hablas de calidad de vida, de cambio climático, que eso le resuene y que realmente tengan ese interés de invertir y de contribuir de forma activa a dar respuesta a estos retos. Esto es el elemento punto 1. Si eso sucede, luego puedes hablar con ellos y decir, mira, nosotros somos un fondo de Venture Capital. Si comparas nuestro fondo de Venture Capital con el fondo de Venture Capital de Nauta, no te vamos a ofrecer la misma rentabilidad, pero te vamos a ofrecer rentabilidad próxima al mercado. Y eso, si sumamos la propuesta de valor en cuanto a impacto y la propuesta de valor en cuanto a rentabilidad, al final, para nosotros, no trabajamos en el concepto. Cuando hablamos de tomar decisiones de inversión, tradicionalmente los inversores tenían en mente el riesgo y la rentabilidad. Un venture capital un venture capital ofrece mayor rentabilidad porque tiene asociado un riesgo mayor que un private equity, o si inviertes, no sé, en real estate o cualquier otro activo mucho más de menor riesgo, más estable. En nuestro caso, no trabajamos solo con dos variables, trabajamos con tres y decimos, vamos a poner en la ecuación impacto, rentabilidad y riesgo. Y con este impacto, este riesgo, esta es la rentabilidad que te podemos ofrecer y es una rentabilidad muy próxima al mercado. Por tanto, en cierto modo renuncian, pero renuncian poco. Nuestra propuesta de valor es que renuncien poco a favor de generar mucho impacto. Esto punto 1. Y luego, respecto al tema de la adicionalidad, es muy complejo. Realmente, porque como inversores de impacto queremos hacer algo diferente y aportar más valor de lo que podría aportar cualquier otro inversor. ¿Cómo vemos nosotros la adicionalidad desde nuestro punto de vista? Uno, somos inversores early stage y, por desgracia, en el mundo del venture capital hay mayor tendencia a lanzar fondos más de growth. ¿Por qué? Porque estás al final reduciendo ese riesgo de cara a los inversores. Todavía falta mucha financiación para etapas mucho más iniciales. Y sobre todo en el mundo de la inversión de impacto, y si analizas los fondos de impacto que hay aquí en España, muchos de ellos se centran en fases más avanzadas. Nosotros vamos antes. Nosotros hacemos inversiones seed y sobre todo y pre-serie A y alguna serie A. Por tanto, estamos entrando ahí donde el gap de financiación es muy necesario y sobre todo para este tipo de proyectos. Y segundo, cuando vamos a proyectos más de mercado, que podrían entrar otros VCs, por ejemplo, en el sector de la salud, pues invertimos en una empresa de diagnóstico precoz de cáncer. Pero nos fuimos a un cáncer muy concreto, que es cáncer de páncreas. ¿Por qué? Porque el cáncer de páncreas es una enfermedad rara, con un mercado muy pequeño, que los fondos de health no quieren entrar. Nosotros invertimos en cáncer de páncreas. Lo que pasa es que la tecnología que están desarrollando para cáncer de páncreas se puede utilizar también y desarrollar para hígado y riñón. Nosotros ya tenemos ahora mismo todos los estudios que avalan el diagnóstico precoz que puedan hacer en cáncer de páncreas. De hecho, estamos a punto de conseguir el marca IGCE y empezar a comercializar el test de diagnóstico, pero en paralelo ya estamos trabajando con hígado y riñón. Y ahí es donde los fondos de health tocan a la puerta y quieren convertir con nosotros. Ahí tenemos un claro ejemplo de startups que puede ofrecer una rentabilidad económica de mercado brutal, pero nosotros entramos en una indicación muy específica, enfermedad rara, que es donde no querían entrar los otros inversores de salud. Por tanto, ahí aportamos también adicionalidad. Muy bien. Pero fijaros que son dos modelos un poco distintos y al final lo que también es complicado cuando hablamos de inversión de impacto
es que no hay un modelo que sea el bueno de por sí, ¿no? Es decir, el modelo que es muy puro de impacto y que por lo tanto está dispuesto a renunciar a rentabilidad porque lo que realmente le importa es el modelo Impact First, pues eso tiene mucha puridad, pero normalmente tiene menos escala, porque es muy difícil atraer capital en grandes cantidades a un fondo que está dispuesto a conceder riesgo-rentabilidad a cambio del impacto, ¿no? Y al revés, el otro dices, oye, sí puedes captar mucho dinero, pero también es verdad que hay un debate sobre si eso ya tiene una riesgo-rentabilidad de mercado, ¿por qué necesita un inversor específico que haga esto, ¿no? Que está el tema también que es. Entonces, me gustaría, porque como he dicho al principio, si al final tenéis alguna duda o comentario, me estaría bien si dejamos 5 minutos. Una pregunta cada una en 1 minuto, 1 minuto y medio, a ver si me podéis resumir. Cuando hablamos de intencionalidad, por un lado, y cuando hablamos de medición, en el caso de la intencionalidad, la dificultad está en saber que esa intencionalidad es auténtica y un poco cómo os lo planteáis en vuestros fondos. Y en el caso de la medición, cómo se mide el impacto. No sé, elegir vosotras. Vale, si quieres me lanzo. En temas de intencionalidad para Pero nosotros... una cada una. Vale, tema de intencionalidad. Vale. Muy rápido. Nosotros queremos ver que le brillan los ojos a los emprendedores cuando hablan del problema y de su solución. ¿Y cómo lo vemos esto? Nosotros trabajamos con los emprendedores una herramienta que se llama la teoría de cambio. Es como el Business Model Canvas para negocios, pues lo mismo para el impacto. Cuando tú hablas con el emprendedor, te sientes con él, empiezas a trabajar la teoría de cambio, ves cómo ha entrado en profundidad al problema, lo entiende y luego todo el proyecto que te presenta, todo lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer, está alineado a ese reto, a esa problemática y a ese propósito que tiene como emprendedor, ahí se nota claramente esas ganas y sobre todo esa intencionalidad. Es algo que ves y que se vibra y luego evidentemente hay una serie de herramientas que demuestran si esa visión que tienen luego se cumple con los hechos y cómo está operando a nivel del día a día de la compañía. Me toca Venga. medición. Y ahora la parte de medición, que es la más... Justamente, mira, y lo voy a hablar con un punto más personal, ¿no? Se diferencia un poco lo que es ESG de impacto, ¿no? En ESG es más claro, ¿no? Como las temáticas que mides y está todo un poquito más formulado dentro de que también podemos decir que hay un reto muy grande, ¿no? Y también, por ejemplo, lo medioambiental siempre es un poquito más fácil, más científico, ¿no? Que los temas de personas. Pero justamente, o al menos el reto que yo me estoy encontrando con las compañías de impacto es que a veces para medir el impacto necesitas entender muchísimo la industria y cómo esta industria o esta actividad está impactando en el reto y esa causa-efecto, ¿no? Y realmente medir bien es muy difícil, pero ya no solo el hecho de medir y tener los sistemas para poder medir, sino definir muy bien ese indicador y que ese indicador realmente esté reflejando que la actividad está generando. Hay un concepto también en impacto que es output y outcome, ¿no? Por poneros un ejemplo es que yo dé más horas de formación es un output, oye, yo doy más horas de formación, está fenomenal, pero el outcome que yo busco es que esta persona, por ejemplo, gane en empleabilidad o gane en conocimiento, ¿no? Y eso es mucho más difícil que medir que unas horas de formación. Pues eso, pues con todo. Y entonces ahí realmente hay un gran reto porque tampoco hay como hay Iris Plus, que sí que tiene un poquito de bibliografía que te ayuda, pero realmente hay mucha parte de creatividad y sobre todo yo lo que más echo de menos es mucha mayor ciencia detrás para los retos ambientales y para los sociales, para poder tú decir con garantías esta actividad realmente está generando este outcome, ¿no? Que es como un poco más trascendental, que es el que estamos persiguiendo, ¿no? A este problema global. Sí, aquí simplemente para complementar lo que comentaba Esther, para nosotros es muy importante cuál es el problema que quiere solucionar el emprendedor, cuantificar ese problema y encontrar el indicador que mejor refleje el cómo está contribuyendo a la reducción de este problema. Si hablamos de fracaso escolar y es una startup que quiere reducir el fracaso escolar, pues necesito tener un indicador que me refleje esa reducción en el fracaso escolar, sobre todo de los niños o en las escuelas donde estás operando. Por tanto, es problema, KPI o indicador vinculado a ese problema. No me sirve un indicador global. Y luego eso tiene una consecuencia práctica en el carry, que comentabas tú antes, Exacto. Esther. O sea, que Sí. al final el conseguir o no conseguir para los gestores de capital riesgo de impacto pues tiene un efecto directo en su bolsillo. Venga, va, que hemos conseguido nos sobren 5 minutos. ¿Alguien quiere hacer alguna intervención, una pregunta? Si no, os pegamos un meeting, de closing remarks. ¿Podemos por allí? Mira, ahora vienen. ¿Quién era? ¿Podéis volver a levantar la mano? Espera, no, ya está. Ah, creo que ya te la traen. Hola. Bueno, veo como
como ligada a la charla de ahorita con la que ustedes tienen, en lo que uno de ellos decía, ahorita estamos volviendo a más como esa, no tanto esa generación de valor de las valuaciones tan gigantes, sino algo, un tema mucho más visible y más concreto, que creo que es lo que están tratando ustedes, como esa generación de impacto. ¿Cómo ustedes ven el futuro en términos de ahora de los VCs de impacto? ¿Cómo creen que van a tener mucho más fondo en 2 o 3 años? Viéndolo de ese lado. Como... ¿Queréis...? Mira, Sí, no. Diga. hay una cita que se atribuye a Ban Ki-moon, que era secretario general de la ONU hasta hace poco, coreano, que dice: nosotros somos la primera generación que puede acabar con la pobreza en el mundo y la última que puede acabar con el cambio climático, ¿no? O sea, y es una frase que resume bien que, por un lado, estamos en un momento de grandes oportunidades porque somos la primera generación que puede acabar con la pobreza en el mundo, pero que, por otro lado, podemos ir al desastre y, además, hay un cierto sentimiento de urgencia. O sea, que hay que ir rápido y dar soluciones. Y el capital es una de las principales fuentes de soluciones. Es decir, cada uno de nosotros, en tanto que ciudadanos y con el consumo que hacemos, con lo que votamos, tenemos un impacto, pero en cómo invertimos el dinero es donde podemos también tener un impacto muy fuerte, ¿no? Por lo tanto, canalizar capital hacia el impacto yo creo que es fundamental. Creo que cada vez hay más conciencia y, por lo tanto, cada vez hay más gente que en la propuesta de valor que decía Maite, decir, oye, a lo mejor un fondo de venture capital tradicional te ofrecerá entre un 12 y un 15% de TIR. Nosotros te ofrecemos entre un 8 y un 10, pero vas a contribuir a luchar contra el cambio climático, a luchar a apoyar a colectivos vulnerables o a luchar contra el fracaso escolar, ¿no? Y cada vez hay más capital, hasta el punto que hay un cierto debate de en qué momento a lo mejor se acabará separando o se acabará juntando y ya no habrá inversión de impacto, inversión no de impacto, porque toda la inversión tendrá que ser sí o sí de impacto, ¿no? Que ese sería el objetivo que un poco los pioneros que estamos en estos perseguiríamos. O sea que, respondiendo más concretamente a tu pregunta, yo creo que claramente la concienciación de cada vez una mayor parte de la sociedad en que el dinero también hay que ponerlo a trabajar para que tenga un impacto social y medioambiental positivo va a hacer que aumente el dinero que va hacia aquí. Esa es la proyección que hay. ¿Otra pregunta había por ahí abajo? Al igual que buscan retorno económico otros ventures, ¿usted ese retorno en impacto le ven una estrategia de salida? ¿Vale decir que pueda negociarse y eventualmente obtener ingresos por ese impacto? ¿Negociarlo? No sé si entiendo la pregunta. Sí, sí hay una salida. ¿Hay una estrategia de salida de ese impacto? ¿Vale decir que yo consigo tal cosa y le doy una a lo mejor salida? lo reformularía, en mi caso diferente, algo que se busca mucho, o por ejemplo, yo espero que sea, es que aún no estamos al inicio, o sea, no hemos vendido ninguna, estoy vendiendo las otras. Aquí es que quien vaya a comprar la compañía sea un inversor de impacto más grande, ¿sabes? Esto es como una cadena. O alguien que quiera darle continuidad a esto, porque si no sería como tirar, no tanto que alguien me vaya a pagar más o menos por esto, eso no lo persigo, yo lo que persigo es que el que me vaya a comprar se crea lo que hemos hecho, el proyecto que hemos hecho y todo el plan de creación de valor de impacto y lo continúe a la siguiente escala, ¿no? Que sería a lo mejor como los fondos que tengo en buyouts, ¿no? de escala, porque ahora estoy en growth. Y lo que yo sí que, y de alguna manera también aquí, también que decía a veces Maite, el tema del fundador. Para nosotros es clave el fundador como con su propósito y por qué hizo la empresa y por qué está trabajando en esta causa, y si queremos que el fundador continúe en la siguiente etapa, tiene que ser alguien que crea en su proyecto, ¿no? Entonces, para mí eso sería, más que me vayan a pagar más, es la continuidad del impacto de esta compañía a la siguiente escala con el siguiente fondo o industrial que lo vaya a comprar. Sí. En nuestro caso concreto, si la pregunta es si podemos salir de estas inversiones, sí. Nosotros llevamos invirtiendo desde 2016, hemos invertido en 47 compañías, estamos gestionando 60 millones y hemos hecho 3 exits. 2 exits han sido salidas en operaciones corporativas porque han entrado 2 corporates. Estas corporates no eran de impacto, pero sí que tenían una estrategia de ESG muy clara
y con la adquisición de estas compañías podían desarrollar toda la estrategia de ESG, con lo cual sí que había continuidad de ese impacto, había un legacy del impacto que nosotros como inversores habíamos generado. Y la tercera salida ha sido a través de salida en bolsa. Es una compañía que ha salido en bolsa, salió el año pasado. Así que sí, podemos salir y tenemos salidas en bolsa, operaciones de secundario, etc. El gran reto está en garantizar que cuando salgas el impacto se mantenga, perdure y se siga maximizando. Tenemos que dejarlo aquí. Gracias a todos. Máxima puntualidad, ¿eh? Muchísimas gracias, Dani, muchísimas gracias, Maite y Esther. La mayoría de vosotros sí que estabais familiarizados ya con este concepto de las inversiones de impacto. Algunos no, como decía Dani, se trata de poner el dinero a trabajar, como en cualquier inversión, pero de otro modo que, por ejemplo, solucione problemas sociales, problemas medioambientales. Son empresas que contribuyen a hacer una vida más saludable, decía él, a una healthier life, al cambio climático, a una economía circular, en cualquier caso, a hacer inversiones que nos repercutan en positivo a cada uno de nosotros como ciudadanos y como ciudadanas.